Bienvenidos, esto es Observatorio Cultural. Yo soy Anel Pérez y vamos a hablar hoy sobre Feria del Libro Infantil y Juvenil, que este año llevó a la edición 37. Vamos a hablar de libros para niños y jóvenes, de las editoriales que se dedican a estos temas, de toda la infraestructura que hay alrededor de los lectores infantiles, sus editores, sus autores, sus ilustradores. Me acompañan, bienvenida Patricia Van Rink, editora de Editorial Sidcli. Bienvenida. Muchas gracias. Ana Laura Delgado, de Editorial Naranjo. Bienvenida. Gracias, Ana. Y uno de los autores mexicanos más reconocidos en el mundo por su enorme trayectoria en libros para niños y jóvenes, que es Antonio Malpica. Gracias, Anel. Te podemos decir Toño. Toño para los jóvenes. Muy bien, pues ¿por qué no comenzamos entonces por la pregunta más importante, que es, Patricia, especialmente para ti? ¿Qué tiene los libros para niños y jóvenes que han formulado, no un género literario, porque no es un género literario, estarían de acuerdo conmigo, ¿sí? No es un género literario. Es una clasificación. Es una clasificación quizá más bien editorial. ¿Y cuál es el boom de la literatura infantil y juvenil o de los libros para niños y jóvenes, para no entrar en esa polémica? ¿Y qué es lo que recientemente, me refiero a las últimas 4 décadas, ha pasado con estos libros? Patricia. Pues mira, el boom yo creo que empieza más o menos en 1980. Se publicaban en México libros infantiles importados, básicamente de España, traducidos, y todavía el término de la tropicalización no existía. Entonces realmente el español que se estaba leyendo en México en ese momento pues no era el español que más quisiéramos nosotros, o sea, no es el que más nos acercara. Y entonces el interés por de los libros para niños, yo creo que en este caso empieza conjuntamente porque también empieza a haber una feria de libro infantil. Hace 37 años. Entonces, muchas gentes nos abocamos, nos dimos cuenta que por qué no empezábamos a hacer libros mexicanos para niños mexicanos. En mi caso, concretamente, yo vivía en un medio de escritores, entonces pues me fue como un poco más fácil empezar a tratar con los escritores del momento el hecho de que publicaran para niños. No había en ese momento escritores de libros para niños porque pues claro, porque toda la literatura venía de España, entonces había que empezar con los escritores que escribían para adultos y que buenamente quisieran escribir para niños. Entonces empezamos a lograr un catálogo bastante interesante y con el apoyo de la feria empezaron a nacer otras editoriales que empezaron también, se puso, digamos, un poco de moda, podríamos decirlo de esa manera, entre otras cosas porque es un trabajo precioso. La verdad es que es muy divertido hacer libros para niños, es lo más bonito. Y quizá los lectores de libros para niños no solo son los niños. Exactamente, entonces pues yo creo que por ahí empezamos. Ese es un poco la historia. ¿Y cómo, Ana Laura, cómo se definiría una editorial que se dedica a libros para niños? Cuando tú estás en un ámbito internacional o de ferias internacionales, más allá de la literatura específica para niños, ¿cuál es el lugar que tú crees que ha tenido o que tiene hoy día las editoriales específicamente para niños? Bueno, yo creo que en el mundo toda esta idea de que hay que leer más está plagada y es una verdad, mucha gente lo reconoce, y de la misma manera en que se ha reconocido que la lectura es importante, crear el hábito desde que es uno pequeño, la literatura infantil ha ganado cada vez más presencia, ¿no? Bien decía Patricia hace un momento que en nuestro país, bueno, pues fue lo mismo, o sea, vuelcas a ver qué es lo que tienes que contarle o acercarle a los niños. En el caso del Naranjo, de Ediciones del Naranjo, bueno, yo lo que pienso es en aquellos libros que puedan abrir más caminos, que le permitan al lector descubrir otras rutas, y yo creo que esa es una búsqueda mundial, y hoy por hoy, a nivel mundial también las editoriales independientes somos las que estamos trabajando mejores propuestas. Cada libro, en el caso del Naranjo, se hace desde el corazón, aparte de la pasión que se tiene y de lo divertido que pueda ser. Para mí es una pasión y yo creo que eso ha ido inundando internacionalmente el mercado del libro, que es asombroso cuando viajas y ves en las librerías toda la producción editorial, cómo estamos conscientes que los niños son el futuro del mundo.
De Ahora, acuerdo. siempre lo han sido, pero yo creo que la conciencia ahora es mayor. ¿Qué podemos hacer? Y pues todos estos, podríamos decir, grupos de editores, a veces un poco locos, soñadores que somos, porque es realmente meterte a un mar de muchas dificultades estar editando libros, pero estamos contribuyendo de una manera, considero, muy, muy importante, y eso lo marcan los premios internacionales que ha ganado ya la literatura mexicana en los diferentes foros, ¿no? Claro. Para no Antes de mencionar. entrar en el terreno de estos premios que mencionas y de las características específicamente editoriales que distinguen a un libro para niños de un libro para el resto de los lectores, vamos a regresar con eso, pero quisiera primero, Antonio, así como ya nos dieron un panorama, Ana Laura y Patricia, de cuál es el contexto de las editoriales, de las editoriales para niños en el contexto de las editoriales en general, ¿qué define a un autor para niños? Y te lo pregunto porque sé que es a veces, lo dijiste hace un momento, los escritores para niños muchas veces le fueron como de closet, ¿no? Yo hago literatura y bueno, tengo algunos libritos para niños. ¿En qué momento se convirtió el autor de libros para niños en un autor definido para niños? ¿O cómo es que hay este compartir entre diferentes públicos? ¿Qué te define como autor de libros para niños? Pues es una gran pregunta, ¿eh? Yo creo que tiene más que ver sí, con esta clasificación editorial, incluso necesaria comercialmente hablando, porque pues, se ha visto al paso de los años que los niños son un mercado que hay que atender, ¿no? Y claro, las librerías incluso destinan grandes salas, grandes espacios para los libros para niños, pero curiosamente yo creo mucho en una definición de la literatura infantil, ¿no? que a veces era como muy intuitiva y ahora sí, hasta digo que tiene su origen en una, o más bien digamos, hay una persona, una editora española ya fallecida que como que lo puso en términos muy claros, ¿no? Y que ella decía que literatura infantil es aquella que los niños hacen suya, ¿no? Entonces eso yo lo extrapolo incluso a la juvenil, digo que la literatura juvenil también es aquella que los jóvenes hacen suya, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar en todas estas complicidades adultas, ¿no? Es decir, los editores, los autores, los padres de familia, incluso los promotores, los libreros, ¿no? Como gente dedicada, ¿no? al simple hecho de llevar letras a los niños, pero al final son ellos los que deciden qué libros son los que van a acoger y cuáles no, ¿no? Y esto de pronto puede resultar así medio pues difícil de tomar, en el sentido de que pues a uno le gustaría, ¿no? Como grande, como adulto, decidir, ¿no? ¿Cuál es la literatura infantil? Y decirle al niño, esto es lo que vas a leer y te callas, ¿no? O sea, yo soy el que sabe. Y no, la verdad es que es un juego también. En esa complicidad de la que hablaba del entramado adulto, pues también tiene que entrar el niño en el disfrute lector, ¿no? Que también eso es un concepto nuevo incluso desde el punto de vista de la literatura de ficción, etcétera, que no necesariamente tiene que ser didáctica, ni pedagógica, ni llena de valores, sino simplemente literatura, ¿no? Pero al alcance de los niños y que los niños y los jóvenes tomen en sus manos, ¿no? En ese sentido, pues los autores lo que hacemos es lo mejor que podamos, ¿no? Para que ellos verdaderamente tomen nuestros libros y cuando ocurre la magia ya está, ¿no? Si no ocurre, entonces puede ser un muy buen libro, incluso literatura a secas preciosa, pero a lo mejor no entra ya en el ámbito de lo infantil y lo juvenil, ¿no? Claro, y aquí es interesante que hagas la distinción entre texto y libro, ¿no? Que es la magia, la segunda magia, la primera, digamos, la primera creación es sin duda la del autor o la de un ilustrador, y luego viene una magia interesantísima que tiene que ver con formatos, con tipografías, con ilustración, etcétera, que es esa magia creativa que tiene el editor. Y yo ahí apelo a lo que dice nuestra amiga Andrea Fuentes de Editorial Caja de Sellos, que el editor es también un autor, es un creador, claro. Sin duda también tiene una autoría cada sello editorial. Y creo que es importante que ustedes nos compartan también de el texto de un autor al formato, al libro, a la producción. ¿Cómo se define editorialmente hablando un libro para niños?
Bueno, mira, una de las cosas, nada más para abundar un poquito en lo que dijo Toño, de la importancia de las ferias, que también para nosotros como editores es un termómetro. Porque nosotros vemos de inmediato, o sea, así en principio, lo que realmente están pidiendo los niños. Y una cosa que ha sucedido a través del tiempo, y eso lo he podido notar porque tengo 37 años yendo a la FILIG, es que en un principio, fíjate que llegaba el niño, agarraba el libro, estaba encantado con el libro, le decía a su papá, yo quiero este libro, y el papá le decía, no, déjalo y yo te voy a llevar a donde. Y ahora ya no sucede eso. Ahora ya hay un respeto de los padres por los niños para dejarlos escoger. Claro, ven de qué se trata, le echan un vistazo, dejan que tú se los cuentes, pero ya como que hay un mayor respeto a los niños para que ellos decidan lo que quieren, cosa que en el pasado de veras no existía, o sea, le quitaban el libro al niño y se iban a otras editoriales, a lo que ellos o querían. O el niño que compra directo hijos, su libro. Exacto, que sus hijos leyeron. Actualmente ya hay más independencia. Y sí, claro, la riqueza, la autoría como editor, porque cuando a mí me dicen, bueno, ¿qué hace un editor? Bueno, un editor físicamente realmente no hace nada, no escribe el libro, no lo ilustra, no lo diseña, no lo imprime, no lo vende. Bueno, entonces, ¿qué hace el editor? Bueno, el editor crea el libro, el editor inventa el libro, que es lo que es divertido de esta profesión. ¿Y ahora qué tema quiero? Bueno, pues que quiero este tema. ¿Quién lo puede ilustrar? ¿Quién lo puede hacer? ¿Cómo lo voy a diseñar? ¿A qué imprenta voy a entrar? Y después, ¿cómo lo voy a vender? Que es lo más difícil. Pero es lo más rico. Y ahora en este panorama mexicano que tenemos, ya realmente podemos contar con una gama de autores muy interesante, con una gama de ilustradores, porque cuando yo también empecé, al principio invité escritores mexicanos, pero ilustradores tampoco había. Entonces empecé a ilustrar mis libros con extranjeros, gracias a la Feria de Bolonia, precisamente, donde conocí muchísimos de la que vamos a hablar ahora que volvamos después del corte. Esa combinación fue lo que hizo interesante. Retomamos este punto que nos estás diciendo en cuanto regresemos del corte. Esto es Observatorio Cultural. No se vaya, estamos hablando de la FILIG, de libros para niños, autores, editores y todo el circuito que tiene que ver cuando los niños necesitan o quieren leer. Volvemos en un segundo. Estamos de regreso en Observatorio Cultural, estamos hablando de la FILIG y de libros para niños. Nos quedamos entonces, Pati, en que nos estabas contando de toda esta tarea que tiene el editor, que no, dices tú, no hace nada, pero hace todo, hace que el texto de un autor se convierta en un libro. Y tú nos querías decir, Ana Laura, este circuito de los editoriales que va desde el texto hasta el libro, que va incluyendo diferentes elementos, diferentes partes. Yo pensaba, por ejemplo, bueno, el ilustrador, el distribuidor, el librero, me refiero desde el autor hasta el lector. ¿Quiénes están están en esa cadena? En realidad, todos están en la cadena, los que acabas de mencionar. Más los padres de familia. Más los padres de familia, los mediadores, las escuelas. Pues es un circuito muy grande. Pero también estamos platicando en el caso de la tarea de editor de literatura infantil, bueno, que cómo lo hacemos y si he publicado algún libro o por qué publico libros, si he dudado si un libro es para niños o no. Claro. Entonces, una primera cosa es que yo tengo mucho respeto para los niños lectores, que creo que los editores tendríamos que tenerlo, y no menospreciar cuál es la capacidad que pueden tener ellos de apreciar o no apreciar una obra. Evidentemente, lo que marca la diferencia de una edad, de si un texto es para un niño pequeño o otro, pues es la manera o la construcción a veces de la sintaxis de las palabras. Claro. Pero el concepto más profundo de un contenido que tiene una obra, el niño lo va a comprender y lo va a disfrutar, y también es lo que va a hacer que se regresara a ese texto. Y bueno, aquí está Toño Malpica, pero
nosotros le publicamos un libro fuerte que me decían, pero ¿cómo te atreves a estar publicando de un tema sobre secuestro en México? Sin embargo, sí, el tema del libro es del secuestro, pero habla de la condición humana. Y entonces es ahí ese hilo como delgado en donde tú dices, vamos a impedir que el niño, porque se está satanizando un tema que es una realidad, no tenga oportunidad de disfrutar de una obra que es profunda y que tiene una construcción literaria extraordinaria. Entonces, bueno, las decisiones del Naranjo son esas, y ahí tendríamos para Nina, Diario de una identidad sexual, o El peor libro del mundo, que habla de asesinatos. Alguien me dijo, ¿cómo te atreves a publicar un libro que hable de la historia de los asesinatos de los niños en el mundo? Digo, bueno, es una realidad y es también una mirada y una reflexión, porque también seguimos desplazando a los niños. ¿Hasta qué punto lo vas a hacer? Entonces, un editor, en mi caso, lo que haces es, yo tengo como pensado qué es lo que quiero publicar en el Naranjo, y evidentemente los libros que van al Naranjo tienen que ver con la concepción que tengo yo de lo que quiero transmitir a través de la literatura. Yo me atrevería a agregar, hablando como de términos muy de moda, que el editor es como el DRO, ¿no? Del libro, ¿no? Es como el director responsable de esa obra literaria y se compromete a que no se caiga en muchos sentidos. O sea, por eso la buena elección de un ilustrador, el cuidado en el texto, esto sí, esto no, etcétera. O sea, uno incluso como autor, cuando se pone en las manos de un editor, pones tu confianza en él o en ella, ¿no? Y vas de la mano para conseguir el mejor producto literario, ¿no? Es decir, ya también incluso la selección del papel, de todo, por eso es muy importante. La imprenta también es muy los importante. formatos, ¿no? Es claro que hay un formato específico para pequeños lectores y uno para la tipografía, lectores, de pronto pareciera que es trivial y no, hasta la tipografía. Sí, es muy Oye, Toño, y aprovechando que tomas la palabra, ¿qué define nuevamente tú como autor? ¿Dónde está tu límite en temáticas? Y lo decía Ana Laura hace un momento, tú te encargan un libro para niños o tú decides que ese libro lo quieres hacer, y cómo decides que de verdad es para niños. Me estoy refiriendo a adicciones, sexualidad, violencia de género o cualquier tipo de violencia. ¿Dónde cabe el erotismo en la literatura infantil? Tú hablabas de violencia, de secuestro, de asesinatos. Ahí está Mónica, Mónica Brosson con la anorexia, la bulimia, en fin. O sea, ¿cuáles son los temas y cómo ha evolucionado el criterio a propósito de los temas en libros para niños y jóvenes? Mira, es que justamente, digo, y hablando de mi caso muy particular, porque además yo llegué a la literatura infantil y juvenil casi como el colado de la fiesta, ¿no? Porque ¿Podemos decir que eres ingeniero? Claro, sí, soy ingeniero en computación y de la UNAM, además. Pero un día me di cuenta de que esto me encantaba y me hacía muy feliz, pero justo por esa inseguridad de lo estaré haciendo bien o mal, yo siempre, desde mi primer libro hasta el que tengo en el horno en este momento, he creído mucho en la colaboración, en la que tienes que caer como autor para niños, ¿no? Entonces, o sea, de pronto, si tú escribes para adultos, puedes confiar en tu instinto, creo yo, y hay quien hasta se autoedita y quien manda a la web, etcétera, no sé, cada quien, ¿no? Pero en mi caso, y creo que mucho en la literatura infantil funciona así, o sea, es una industria, claro, completa y boyante y etcétera, que tiene los ojos puestos en eso, ¿no? En el niño que va a tomar ese libro. Entonces hay mucha gente involucrada y yo, para serte honesto, por ejemplo, el caso que mencionaba Ana Laura de Los 1000 años de Pepe Corcueña, ese libro fuerte, sí, pues yo incluso cuando se lo puse en sus manos no sabía si ella misma me podía decir, yo creo que no es para niños, y muy probablemente yo hubiera acatado tu decisión, ¿no? Pero ella tiene como este feeling, y yo siempre que escribo para niños
que la verdad es que eso es lo único que podría hacer yo como distinción, es que cuando escribo para niños escribo del tema que yo quiera, que me nazca, es decir, tampoco fuerzo la letra, es decir, no escribo literatura perturbadora con el fin de perturbar o etcétera, no, simplemente si hay un tema que me interese tratar, sí lo puedo tratar para un niño, pero la única distinción es que lo tengo presente, digamos, en mi mente, en mi corazón, cuando estoy escribiendo, como si lo tuviera ahí y le estuviera contando en ese momento, ¿no? O sea, yo creo que capacidades de comprensión pedagógicamente. Sí, es como muy instintivo, yo creo, lo que yo hago, pero al final, te digo, siempre lo pongo en manos de gente como Ana Laura, como Patti, que también tengo un libro con ella, y es de esto sí, esto no, esto vamos a platicarlo, etcétera. Y si tú en algún momento, creo yo, como autor, sientes que ya se está moviendo demasiado el libro de la franja que tú tenías contemplada, pues eres también completamente libre de decir, veamos lo mejor como para adultos y me lo llevo a un nivel distinto y no pasa nada, ¿no? Ya, y ahora mencionabas que, y es absolutamente importante tenerlo presentísimo, los libros para niños son una industria. Y ahí quisiera, esto que platicábamos hace unos momentos, Patti, la CANIEM, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, ¿cuál es el lugar de la literatura infantil y qué han hecho los editores para ocupar un lugar y ganarse, conquistar un lugar en esta CANIEM? Cuéntanos. Mira, ha sido una labor de 10 años ya, pero hemos hecho un muy buen equipo. La verdad es que también dentro de la CANIEM, al principio pues éramos un grupo pequeño, digamos, básicamente de mujeres. Entonces, pues sí, ahí les prestamos la sala para que se reúnan. Pero ahora realmente ya hemos cobrado una importancia sustancial, lo que nos ha permitido conformar un grupo, o sea, estar cohesionados de un grupo para ciertas cosas, porque sí, en efecto, es mucho mejor actuar en grupo y tener el respaldo de la CANIEM, que tiene un prestigio. Actuar independientemente cada quien. Empezamos con 10 editoriales, ahora somos como 30 aproximadamente. Entonces, sí, realmente, y ha sido un trabajo muy, muy hermoso, porque se han ido impulsando cosas nuevas cada vez. Hemos hecho premios, tenemos también dentro de la FILIG unos importantes programas con bibliotecarios de las escuelas y con los libreros. O sea, tenemos con los mediadores, tenemos varias actividades durante el año para desarrollar un trabajo conjunto, un catálogo de derechos que presentamos en Bolonia, un catálogo de todos los libros de inclusión que tenemos todas las editoriales. Que para quien no conoce, Bolonia es la feria internacional dedicada a la literatura infantil, lo más importante del mundo. 50 años, una cosa así, eso es la primera feria del libro infantil. Entonces creo que en la Cámara se está haciendo una labor muy específica y muy importante a favor de la literatura infantil. Por ejemplo, frente a las autoridades, ya las autoridades saben que para la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, con sus programas importantísimos que ha tenido de bibliotecas de aula y escolares, pues ya con la Cámara tiene una comunicación, o sea, sabe que se puede comunicar con todos los editores de libros para niños a través de la Cámara, aunque no todos pertenezcan, pero digamos que somos una mayoría, ¿no? Se ha hecho una labor interesante. Tenemos poco tiempo, pero antes de irnos quiero que piensen en una palabra que define la emoción de su trabajo, una palabra que te hace editar, que te hace escribir, que te hace defender la literatura con esta pasión con la que veo que lo hacen, y recordarle a nuestro público que están las páginas para que conozcan todo este catálogo. Empezaría por la de la CANIEM propiamente, pero la de la editorial Sidcli, la de la editorial El Naranjo, pues tú estás en todas las editoriales, así que si buscan Antonio Malpica, o no sé si tienes una página web, la podemos invitar. Pero antes de irnos, dime una palabra con la que defines eso que sientes cuando escribes para niños o para jóvenes. Galofrar. Y ahí te la dejo. ¿Así nos vas a dejar? Galofrar, sí. Okay. Bueno, se vale googlear. Ana Laura. Yo, corazón. Corazón. Tú tienes el corazón, igual que tus autores, tus ilustradores y tus editores. Sí. Esperamos que tus lectores también, que seguramente sí. Sí. Sorpresa. Cuando te llega el libro ya impreso después de todo el trabajo que hiciste, ahí está, qué sorpresa. Y yo pensé en tus libros de pop-up, que son bellísimos y que también son una sorpresa siempre, ¿no? Una gratísima sorpresa. Sí.
Bueno, pues me encanta, sorpresa, corazón. Y Galofa. Galofa. Bueno, pues Una palabra que le veremos. encanta. La palabra que le encanta. Sí. Me encanta reconocer que hay todo un circuito y toda una infraestructura que va propiciando que el lector infantil esté en el centro de la atención desde los editores, desde los autores. Nos encantaría haber tenido aquí también un ilustrador, pero también alguien desde la distribución, desde la comercialización y, por supuesto, desde las políticas editoriales y desde las políticas educativas que han tratado de definir y de liberar a la literatura infantil ya no en el terreno de la educación, porque lo estuvo en mucho tiempo, ¿no es cierto? Sí. Y ya no someterlo a estos criterios educativos. Tú hablabas de la moralización y de toda esta moraleja que en el siglo XIX permeó y caracterizó a los libros para niños y que ahora afortunadamente están liberados de esa manera de moralizar. Sí. Ahora es al revés. Y ahora es al revés. Sí, ahora la educación nos requiere. Claro, exactamente. Así que bueno, ha sido un placer tenerlos. Muchas Gracias. gracias. A ti, Admiro Ellen. su labor. Me Gracias. apasiona Muchas a mí gracias. también. Yo no dije la mía, pero la mía sería pasión. Me apasionan sus libros, me apasionan sus temas, me apasionan las inteligencias que se reúnen para poder tener un libro como los que nos traen hoy y que podemos ver entonces en las editoriales. Y por supuesto, la invitación es a que asistamos siempre a las partes que en las ferias internacionales, como la del libro infantil y juvenil, pero como Guadalajara y como la del Zócalo y como todas las ferias que nos ocupan, vea los libros para niños, reconozca a los autores, reconozca las editoriales y por supuesto leamos con los niños. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.